Dios me los bendiga. Les saluda el profeta Abraham Molina desde Honduras, transmitiendo desde Altar Continental, bendiciendo a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que forman parte de esta visión, Voz a las Naciones de Altar Continental. Estamos transmitiendo un tema maravilloso que es muy relevante para este tiempo. Tiempos proféticos. Recuerde usted que los tiempos proféticos también se tienen que enfrentar proféticamente. Estamos viviendo situaciones desde el mes de enero, desde los primeros 7 días de enero, hemos visto el aceleramiento del cumplimiento de las profecías que Cristo Jesús dijo en Mateo 24 y Lucas 21. Terremotos, ¿verdad?, en diferentes partes que se activaron. Lo que es la angustia de la gente por el bramido del mar. Nos está hablando de los tsunamis. Usted sabe que es lo que acaba de pasar en Indonesia también lo que es el terremoto que estremeció fuertemente a Puerto Rico, el conflicto de Irán con los Estados Unidos y todas estas cosas que se han venido a cumplir, ¿verdad?, aceleradamente. Y si le añadimos el virus que ha estado afectando, el coronavirus que se ha convertido en pandemia, ya no es epidemia, es una pandemia, una alerta. Se teme de una alerta mundial impresionante que puede estremecer al mundo y estremecer la economía. Los comercios se han cerrado, la bolsa de valores se ha cerrado, se ha bloqueado, pero aquí es donde nosotros los profetas de Dios tenemos que entrar en la escena. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios es el que pone su oído en el cielo para poner su boca en la tierra. Por eso quiero hablarte acerca del tema los profetas en el escenario actual. Entonces el profeta en el escenario actual no solamente tiene que ver con aquel que dice el Señor dice esto o el Señor te va a bendecir. Hemos malinterpretado lo que realmente el perfil profético. El perfil profético de un profeta tiene que ir más allá de decir así dice el Señor, porque cuando hablamos de profecías también podemos hablar de dones. No significa que un profeta no significa que alguien que profetice sea profeta. Hablamos de dones espirituales, hablamos de aquel que fluye bajo la unción o el manto de los profetas, ¿verdad?, bajo un espíritu o bajo el don de la profecía. Pero eso no significa que sea un profeta. Tenemos que entender que el escenario actual de los profetas tiene que ver con el diseño. El profeta carga con el diseño de Dios en su espíritu. Entonces hoy en día hemos malinterpretado ese rol profético, y cuando malinterpretamos ese rol profético le damos un mal concepto a lo que es el profeta. El profeta no solamente entonces es aquel que te viene a profetizar cosas bonitas, sino es aquel que dirige, aquel que guía, aquel que le presta la boca a Dios y también para profetizar y establecer los diseños. Entonces vamos más allá de lo profético. Tenemos que entender que el profeta también ha sido ungido para poder comisionar, para poder implantar, para poder dar destino, para poder arrancar, para poder establecer lo que Dios dijo que estableciéramos. Por lo tanto, tenemos que entender que el profeta, en primer lugar, en el escenario actual, tiene que influenciar a niveles de gobierno. Y en primer lugar, el profeta tiene que aprender a gobernar desde un mundo superior. El profeta tiene que aprender a gobernar desde un mundo superior. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Cristo Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia: esto dice el santo, el verdadero, el que porta la llave de David en sus manos. ¿Por qué Cristo Jesús no dijo? ¿Por qué no dijo el que porta el manto de Moisés con la que abrió el mar rojo? O el que porta con la vara de Moisés, o el manto de Elías con la que se abrieron los cielos, sino que dice el que porta la llave. Yo nunca miré al salmista David con una llave entrar a una batalla, pero es interesante porque esa llave no tiene nada que ver con algo literal, sino que tiene que ver con la habilidad de gobernar desde un mundo superior, porque parecía ser que el salmista David no tenía nada, pero lo poseía todo.
no tenía nada, pero lo poseía todo. Recuerde que el salmista David fue ungido detrás de las ovejas de la manada, fue llamado por el profeta y Dios lo ungió por medio del profeta Samuel como el próximo rey. Era rey, pero no tenía corona. Pero ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que el profeta tiene la habilidad de poder gobernar, de poder traer lo que está ya gravitacionando en el cielo y materializarlo a un mundo natural. Entonces, ¿qué es la llave? ¿Qué es gobernar desde un mundo superior? El profeta tiene que aprender a gobernar desde un mundo superior a través de la adoración. Cuando hablamos de la llave de David, estamos hablando de una arma poderosa que es la adoración. Esa es la adoración. La adoración tiene que ver con lo íntimo que tiene que ser un profeta. El punto de partida de todo profeta es la intimidad. ¿Cuán íntimo es el profeta de Dios? ¿Cuán íntimo tiene que ser el profeta de Dios? Y la intimidad tiene que ver con una adoración que sale de su alma espontánea, con una adoración que esté a este nivel. Necesitamos entenderlo, que el profeta de Dios tiene que ser un hombre apasionado por su presencia. Vemos en la Biblia también cuando Acab vino y los reyes se acercaron al profeta Eliseo y hablando acerca de los enemigos que los estaban sitiando, Eliseo dijo: pero yo ¿qué tengo contra ustedes?, le dijo el profeta Eliseo. Eliseo estaba consternado, Eliseo estaba indignado. Eliseo no quería saber nada de los reyes en ese tiempo, porque los reyes no estaban estableciendo a Dios como un altar de obediencia hacia él. Por lo tanto, Eliseo no quería profetizar. Pero entonces Eliseo dijo: bueno, pues mándenme a traer un teñidor. Este teñidor tenía que fluir, tenía que tocar desde un mundo superior. Y mientras este teñidor, mientras tocaba y empezó a adorar, dice que el salmista, el profeta Eliseo comenzó a profetizar. Igual manera vemos al salmista David, un hombre de altar, que antes de que él entrara a la guerra, él siempre adoraba. Y vemos plasmado en todos esos salmos como el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, un adorador, comenzó a profetizar acerca de la vida de Jesús. Salmos 102, Salmos 41, Salmos 102. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que ser un hombre íntimo con Dios a través de la adoración. En segundo punto, el profeta en el escenario actual también tiene que tener, como segundo principio, es que tiene que tener un espíritu de anticipación hacia los demás. Un espíritu de anticipación es alguien que se anticipa, es alguien que opera como otros. Él ve lo que otros no ven, él camina donde otros no pueden caminar, él habla lo que otros no pueden hablar, él entra donde otros no pueden entrar. Entonces, espíritu de anticipación lo tenía Caleb. En Números capítulo 14, 24, la Biblia dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré donde él ya entró. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios va a meter a alguien donde él ya había entrado? Dios estaba dando testimonio a Moisés que Caleb tenía un espíritu diferente. O un espíritu, por eso le dijo: por cuanto en Caleb hubo otro espíritu, yo lo meteré donde él ya entró. Donde él ya entró. ¿Qué significa eso? Es que Caleb ya había entrado, pero con los ojos de su espíritu. Caleb ya había dominado, él ya había contemplado la tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Por lo tanto, el profeta tiene que tener un espíritu superior. El profeta actual en este tiempo tiene que aprender a ir más adelante de los acontecimientos. Mire cómo el profeta
Isaías, 400 años más tarde de que Cristo Jesús se manifestara y naciera a través de una virgen, ya el profeta Isaías lo había profetizado. No digamos el profeta Daniel. Daniel también un hombre de Dios que comenzó a profetizar las cosas que venían, los acontecimientos mundiales que hemos estado viendo. Zacarías, otro hombre de Dios que pudo ver los conflictos, pudo ver cómo Israel fue sitiada. Ezequiel también, como pudo contemplar todos estos acontecimientos que ahora hemos estado viendo. El profeta tiene que anticiparse a las cosas. El profeta tiene que ser alguien que se anticipe hacia el futuro. Entonces el profeta tiene que tener una visión profética hacia el futuro. En tercer punto, y aquí termino, para bendecirlos en el nombre del Señor a todos los que pertenecen al altar continental y todos aquellos que realmente escucharán este video. En tercer punto, en tercer principio, una vez que el profeta tiene la intimidad, puede percibir las cosas que vienen. Segundo, también el profeta, conociendo las recámaras más íntimas de Yahweh, él se vuelve en contra de todo sistema. Por eso somos muchas veces nosotros criticados. El profeta, una vez conociendo los principios del reino, conociendo los principios de Dios, el profeta es imposible que esté a favor de la corriente, que esté a favor del sistema. El verdadero profeta siempre se levanta en contra del sistema. Él va confrontando el sistema. Por eso Moisés, antes de confrontar al faraón, antes de poder dar la orden al faraón de parte de Dios que es dejara ir al pueblo, el profeta tenía que verse con Dios, tenía que entrar al lugar santísimo. Y por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, este lugar donde tú estás, santo es. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú entraste es santo. ¿Qué es lo que le quiso decir a Moisés? Moisés, tu caminar viene de Egipto, vienes con un sistema, vienes con un paradigma. Tienes que salir de Egipto, pero también Egipto tiene que salir de tu mente. Tu caminar, tu andar, tus sandalias representan el caminar, la preparación que tuviste en el sistema Egipto. Pero ahora tú vas a quitarte el calzado de tus pies y vas a entrar a una nueva temporada, a un nuevo tiempo. El profeta es alguien que se levanta en contra del sistema, porque el sistema ha estado haciendo pedazos, el sistema sociopolítico, el sistema religioso. ¿Para qué Dios primero nos saca? Para que después nosotros podamos influenciar. Cristo Jesús dijo, porque no quiero que nos equivoquemos en esto, cuando Cristo Jesús dijo, oro para que los hagas fuerte, oro para que no los quites del mundo, sino que los hagas fuerte. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos influenciar sobre el sistema, en torno al sistema. Dos cosas son muy diferentes. La Biblia también dice de que somos la sal de la tierra. Sal y mundo son muy diferentes. Tierra y mundo son muy diferentes. La tierra es el globo terráqueo, ¿verdad?, donde habitamos, pero el mundo es el sistema donde nosotros nos estamos moviendo. Tú tienes que aprender a convertir los que viven en el sistema. Dios le dijo a Jeremías, que ellos puedan convertirse a ti. Tú no puedes convertirte a ellos. Porque el poder que tiene un profeta es que donde quiera que él entra, tiene que haber un cambio, tiene que haber transformación. El sistema se tiene que romper, el sistema religioso, todo tipo de sistema se tiene que romper cuando un profeta pone el pie sobre un lugar. Y esto hará entonces, provocará resultados impresionantes en las naciones, en el pueblo de Dios. Cuando hay un profeta que realmente está en contra de todo sistema, este profeta parece raro al mundo. Imagínese usted que el profeta Juan el Bautista, cuando apareció en escena, óigame, usted va a ver a un sacerdote vestido de lino, usted va a ver a un rey vestido, ¿verdad?, también de vestiduras de púrpura, y usted va a ver también, gloria al Señor, a otros hombres vestidos, pero en torno a su llamado y a su asignación. Pero el profeta Juan
Él venía vestido con pieles de camello. ¿Por qué? Porque esa piel de camello, porque esa ostamenta rara, esa ostamenta rara tiene que ver con lo raro que somos los profetas de Dios. Porque Dios nos pone a hacer cosas fuera de lo común y nos pone a contrarrestar el sistema. El profeta, donde entra, él siempre discierne los niveles de agua de profundidad donde está una persona y por donde camina un ministerio. Por eso los ministerios tienen que aprender a abrir el corazón para este tiempo, porque cuando hay un profeta dentro de un ministerio, cuando hay un profeta en una iglesia, cuando hay un profeta en una nación y una ciudad, este profeta tiene la unción, tiene la capacidad de poder establecer el reino de Dios, poder identificar el sistema que está operando, ¿verdad?, en un pueblo o en una nación, y tomar los puntos altos, establecer la gloria, establecer el reino a través de la adoración. Por eso usted y yo tenemos que entender, el profeta tiene la habilidad de poder ser un hombre que establece el reino de Dios. Juan el Bautista dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que él pregonaba con alta voz. En el original dice que su voz, la voz que omitía, el sonido que omitía, era tan fuerte que pregonaba hasta el extremo de llegar a ofender el oído de las personas. Pregonaba las verdades hasta el extremo de poder ofender la posición y el conformismo de las personas. De eso se trata. El profeta no es que, no quiero que me malinterprete, no es que él va a andar señalando el pecado, no es que él va a andar descubriendo el pecado. Simplemente el profeta lo que hace es confrontar el sistema, confrontar la manera de caminar de un hombre, de una mujer, para guiar sus pasos, para que vuelvas a las sendas antiguas, para dirigir e impartir. El profeta también, en el escenario actual, tiene la capacidad de impartir y dar a conocer el corazón del Padre. La Biblia dice en Malaquías que el corazón del Hijo volverá al Padre y el corazón del Padre volverá al Hijo, y eso lo provocará el espíritu de Elías en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que tener una unción de paternidad. Si tiene paternidad, tiene la capacidad de restaurar el corazón, no solamente de las personas, no solamente de una generación, sino de las naciones completas. Los profetas hemos sido llamados para sanar las naciones completas. Por eso Altar Continental nació en el corazón de Dios. Bendecimos al apóstol y profeta Milinis Priest, ¿verdad?, que radica en Israel, una mujer que Dios le dio la visión en Ecuador para poder extendernos 24 horas 7, Altar Continental. Bendigo la vida de nuestro hermano Víctor, que nos está apoyando. Gloria al Señor, que está tras cámaras ahí. Lo bendecimos y declaramos que las cosas que Dios traerá para este tiempo, en tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, Dios levantará una generación profética que no le dé esperanza al pueblo, que no le emocione al pueblo, sino que lo afirme en la verdad del presente, para ser más eficaces y con autoridad y con carácter establecer el reino de Dios en medio de los conflictos. Que la gente comience a buscar la iglesia, que la gente en medio de tiempos de crisis comience a ver la iglesia. Cuando antes no la miraba como un ente, cuando nos miraban de menos, ahora la gente tiene que reconocer en estos tiempos apocalípticos, tiene que reconocer que todo lo que hablábamos se está cumpliendo. Cristo viene pronto, pero Altar Continental y muchos ministerios en el mundo están preparando la venida de Cristo Jesús, levantando altares de adoración y enseñándole intimidad a la gente, a las iglesias, a los ministros, pastores, profetas, apóstoles y todos hombres de Dios y ministros de Dios que va a escuchar este video. Termino con esto: todo punto de partida en este tiempo, para que el Salmo 91 sea parte de nuestra vida y las pestes no toquen nuestra morada. Todo punto de partida es la adoración. Todo punto de partida es la intimidad. El profeta
siempre tiene que impartir intimidad a nuestras generaciones. Y veremos a Cristo aparecer en las nubes. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Shalom, shalom. Bendiciones.